Buenas noches. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy van a ayudarnos a poner la mirada en la figura del pastor que conduce al rebaño y las ovejas que necesitan al buen pastor para ser guiadas y confortadas. Escuchemos con atención la palabra que el Señor nos quiere dirigir hoy. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculos del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde lo habían expulsado y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que lo apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor Es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las imágenes características de la relación de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, era esta que hemos escuchado.
la relación de un pastor con su rebaño, con sus ovejas. El pueblo era el rebaño y Dios era el pastor. A lo largo de la historia, el mismo pueblo de Israel pidió tener también otros pastores. Por eso mismo fue que en algún momento Dios le dio reyes para que vayan conduciendo, para que vayan guiando a este pueblo de Israel. Y esos reyes no se comportaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, en la primera lectura que escuchábamos del profeta Jeremías, era un reproche que Dios hacía a esos pastores, a esos reyes, ¿no? Que no habían, de alguna manera, apacentado al rebaño, no lo habían conducido de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que incluso lo habían dispersado, ¿no? Por eso Dios se queja de estos pastores, se queja y les dice que Él va a suscitar en el futuro otros pastores, otro pastor que reúna en definitiva a ese pueblo, ¿no? Que lo reúna en un solo pueblo y que le dé esa paz sobre todo que viene de Dios. El reclamo principal que había con estos pastores, con estos reyes, eran que en definitiva los reyes no servían al pueblo, sino que servían del pueblo. Cualquier coincidencia con la actualidad es mera coincidencia, ¿no es cierto? En realidad ese es el reproche que hace Dios, ¿no? No son buenos pastores, no están apacentando de acuerdo a la voluntad de Dios, no están llevando al pueblo por el buen camino, no están llevando al pueblo hacia la salvación y hacia la vida eterna. Por eso Jesús se presenta también como esto, como el buen pastor. Jesús, en definitiva, sabemos que es el buen pastor, aquel que realmente nos conduce y que nos guía. Y el Evangelio que hemos escuchado nos muestra algunas características de Jesús como buen pastor, ¿no? Que nos vienen muy bien también a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera no solamente los sacerdotes somos pastores de una comunidad, de una parroquia, ¿no? Sino que también cada uno de nosotros, Dios nos ha dado tal vez algún pequeño rebaño que poder guiar y que poder conducir, y nos constituye también a cada uno de nosotros como pastores. Qué sé yo, el padre de familia, la madre de familia, es pastora de su propia familia, de sus hijos, ¿no? Alguien que ejerce una actividad docente, tiene un rebaño de alumnos a cargo que también tiene que conducir. Alguien que tiene una función dirigencial en una empresa, que tiene trabajadores a su cargo, también es pastor de ese rebaño que Dios le ha concedido para una tarea específica, ¿no? Todos tenemos de alguna manera muchas veces que conducir, que guiar a otros, ya sea en el núcleo íntimo de una familia o ya sea en espacios mucho más grandes, inclusive en una comunidad, ¿no? Un catequista es también pastor de ese rebaño de niños al que está conduciendo a los buenos pastos y al agua, ¿no? Y lo primero que vemos es que Jesús se ocupa y se preocupa de todas las dimensiones de su rebaño, ¿no? Ese rebaño más íntimo de Jesús, que eran los discípulos, los apóstoles, en el Evangelio hemos visto que, bueno, Jesús los había enviado a anunciar, a predicar, les había dado poder para expulsar los demonios, para sanar los enfermos, ¿no? Y los apóstoles, hemos escuchado en el Evangelio, vuelven y le cuentan a Jesús todo lo que habían hecho. Están alegres, están exultantes, pero seguramente también muy cansados, porque habían tenido que caminar a muchos lugares y encontrarse con mucha gente, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, ahora vengan ustedes solos conmigo a descansar. Fíjense qué linda actitud, ¿no? Jesús se preocupa de ellos y les dice, bueno, ahora vengan a descansar, ¿no? Quieren que estén bien, ¿no? Ya cumplieron con esa actividad, ahora descansen, ¿no? Y qué hermoso que es esto, porque también nosotros muchas veces en nuestra vida nos podemos sentir cansados, nos podemos sentir agobiados, agotados, ¿no? Por la tarea o las tareas que nos toca llevar adelante por nuestra propia misión, ¿no?
Y Jesús nos muestra que en realidad el lugar del descanso por excelencia es ir al encuentro del Señor. Fíjense que nosotros cuando estamos cansados muchas veces lo que buscamos para descansar son cosas que nos distraigan, ¿no? Distracciones. Y bueno, estoy cansado, voy a prender la televisión, voy a ver una película porque estoy cansado. Una distracción, ¿no? Estoy cansado, me voy a ir de vacaciones a tal lado y demás, ¿no? Bueno, y muchas veces termino más cansado en las vacaciones que estando en casa, ¿no? Porque en realidad lo que busqué fue distraerme, ¿no? Y a veces hasta evadirme de los problemas, ¿no? Y en realidad Jesús nos muestra que el descanso por excelencia, porque es el único que nos puede dar la paz, es ir al encuentro con el Señor. Vengan ustedes solos conmigo a descansar, también nos dice el Señor a nosotros. Por eso el descanso tenemos que buscarlo en Cristo siempre, ¿no? Ir al encuentro del Señor, en la oración, ¿no? Ponernos en su presencia, ¿no? Para que realmente esa paz de Dios que hablaba San Pablo en la segunda lectura, venga a nuestra vida y venga a nuestro corazón, ¿no? No se trata de buscar evadirse ni de buscar distraerse, se trata de realmente encontrar el sosiego, la paz necesaria que solamente nos la puede dar el Señor. Por eso, también nosotros, como decíamos que tenemos una tarea muchas veces de pastoreo, grande o pequeña, ¿no? También tenemos que preocuparnos por la integridad de cada uno de aquellos y muchas veces invitarlos también a que ese descanso, cuando están cansados y agobiados, solamente se puede encontrar y lo pueden encontrar en el Señor. Pero por otro lado, en el medio de ese descanso, fíjense que Jesús en realidad, los lleva, van en la barca y la multitud, dice el Evangelio, la multitud, lo sigue a Jesús por la orilla, a ver a dónde va y demás, ¿no? Y el Evangelio decía, Jesús se conmueve porque ve esa multitud que están como ovejas sin pastor. La oveja sin pastor es una oveja que está perdida, que está extraviada, que no sabe para dónde ir. Es una oveja que seguramente también está sedienta y está hambrienta, porque como no tiene pastor, no ha encontrado seguramente ni el pasto ni el agua. Pero es gente que son ovejas que no tienen rumbo, que no saben para qué lado tener que caminar, ¿no? Bueno, así dice Jesús que estaba esa multitud, como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace Jesús? Va a descansar, está descansando, y sin embargo se va al encuentro de esa gente. Y esto también es hermoso porque nos muestra que Jesús, no es que dice, esperen, yo ahora estoy descansando, vengan más tarde, no me molesten a mí, o la hora de la predicación y de los milagros es de 8 a 12, vengan mañana, vengan después del fin de semana, cuando empiece la actividad laboral. No, Jesús no hace eso, ¿no? Jesús inmediatamente, cuando los ve que están así, se conmueve y va al encuentro de ellos. Y esto es hermoso, por un lado, nosotros que somos ovejas del Señor, porque por una parte, tenemos la seguridad de que siempre tenemos que ir a pedirle al Señor lo que necesitamos, sea cuando sea, ¿no? No importa si es a media mañana, no importa si es a la noche, ¿no? No inoportunamos al Señor, ¿no? Siempre tenemos la confianza de que el Jesús va a escuchar, nos va a atender, ¿no? Entonces, vayamos siempre al encuentro del Señor, a ese encuentro. Cuando lo necesitamos, vayamos. Y sobre todo, como esa muchedumbre, especialmente cuando no encontramos el rumbo, cuando estamos extraviados, ¿no? Cuando nos sentimos que nos falta la guía, que nos falta la luz hacia dónde continuar o hacia dónde caminar. Y por otra parte, Jesús nos enseña también a nosotros a tener las actitudes de Jesús, ¿no? Cuando hay alguien que está necesitado, cuando hay alguien que está sin rumbo, no podemos esperar a mañana y no podemos esperar la semana que viene o al horario de atención al público. La respuesta tiene que ser inmediata. Inmediatamente tenemos que también acercarnos para poder llevar como eso que decíamos, lo mejor que tenemos, que es al mismo Jesús, al mismo Señor. Que Jesús entonces nos ayude a confiar mucho en Él,
a poder ir a su encuentro para descansar, para aprender de Él y sobre todo también para imitar en nuestra propia vida, en nuestras propias actitudes, esta gran actitud de Jesús como buen pastor. Y en respuesta a la palabra de Dios, profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones comunitarias. A cada intención respondemos: Pastor eterno, escúchanos. Por los pastores de la Iglesia, que se santifican por medio de la caridad pastoral, para que estén siempre al servicio del pueblo santo, velando por su crecimiento. Oremos. Pastor eterno, escúchanos. Por quienes nos gobiernan, quienes asumieron el compromiso de hacer progresar al pueblo para que desempeñen sus funciones con humildad y honestidad. Oremos. Pastor eterno, escúchanos. Por todos aquellos que están a cargo de personas, docentes, directivos, gerentes, para que inspiren su desempeño con la misericordia que tuvo Jesús con la gente. Oremos. Pastor eterno, escúchanos. Por nuestra comunidad, llamada a transparentar el rostro del Señor, para que trabajemos por la cultura del encuentro y la reconciliación. Oremos. Pastor eterno, escúchanos. Por la vida en todas sus etapas, especialmente por la vida recién concebida, para que como sociedad sepamos valorarla y defenderla. Oremos. Pastor eterno, escúchanos. Pueblo de Nicaragua, ante la dramática y dolorosa crisis social y política que allí se vive actualmente. Oremos. Pastor eterno, escúchanos. Escucha, Padre bueno, estas oraciones que te presentamos y aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pan y vino son los bienes que compartimos, para no acumular, porque así nos ha enseñado el Señor. Con este espíritu ofrecemos estos dones cantando Te presentamos de la página 11.
Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado. El sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del descanso, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quienes sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo nos damos un saludo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, Pastor eterno, nos hace un único pueblo, derriba los muros de enemistad entre nosotros y nos llama a la paz. Como pueblo de Dios nos acercamos a comulgar cantando el pueblo de Dios.
Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aviso parroquial: este jueves 26 de julio es el Día de los Abuelos, porque es el día de San Joaquín y Santa Ana, los padres de María y por lo tanto los abuelos de Jesús, y ese día entonces celebramos el Día de los Abuelos. Así que tendremos la misa a las 5 de la tarde, como cada jueves, especialmente para rezar por los abuelos, aquellos que están y aquellos que no los tenemos, ya también poder rezar por su eterno descanso. Y vamos a bendecir también a los abuelos, a los nietos, los que no puedan venir el jueves a las 5 de la tarde, que es el día propio de los abuelos, también lo vamos a hacer el próximo sábado, en la misa de la noche, bendiciendo especialmente entonces a los abuelos y a los nietos. Sería bueno que los abuelos y los nietos vengan juntos, ¿no es cierto?, a dar gracias a Dios por esta misión tan linda, ¿no es cierto? Así que esto será el próximo jueves a las 5 de la tarde. Vamos a rezar la oración por la vida, que estamos rezando en toda la Iglesia argentina en este tiempo en que se debate la ley de despenalización del aborto. Después vamos a rezar al final una Ave María también a la Virgen y vamos a poner también como intención la situación del pueblo de Nicaragua, que escuchábamos también en la oración de los fieles. Toda la Iglesia latinoamericana está rezando en este fin de semana por la situación en Nicaragua, a partir de lo que vemos y conocemos como realidad, como crisis social y económica que se está viviendo, especialmente entonces rezando por el pueblo de Nicaragua. María, aurora del mundo nuevo, Madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Compartirles también lo del Congreso Misionero, ¿no?, que estuve participando del 10 al 14 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, junto a 3.000 congresistas de todo el continente americano, desde Canadá, Estados Unidos, hasta también la Argentina. Éramos 170 aproximadamente de Argentina, había un cupo por país, y la verdad que fue una experiencia, como siempre, muy renovadora, muy intensa, donde, bueno, no solamente se escucha a especialistas que van más o menos pintando el panorama de cómo se nos presenta el mundo, ese mundo que estamos llamados también todos nosotros a evangelizar, a anunciar, sino también poder trabajar en grupos y debatir. Se están procesando ahora las conclusiones, ¿no?, porque eran muchos grupos, muchos talleres en los cuales se fue trabajando, pero esa confianza realmente en que la cosa pasa hoy en día por la misión, como nos dice el Papa Francisco, en una iglesia en salida, una iglesia que se acerque a los demás, especialmente a las periferias, y donde podamos también renovar entonces la alegría y el entusiasmo de lo que somos cristianos, de poder anunciar el Evangelio, poder vivirlo y proclamarlo también con intensidad.
Tuvimos también experiencia de misión, salimos el sábado por la mañana, éramos 3.000 que salimos en la ciudad a recorrer casa por casa, así que fue también muy lindo, como siempre, encontrarse con las distintas realidades y anhelos y expectativas de la gente, y la misa de clausura que se hizo en el altar que fue construido para cuando fue el Papa Francisco hace 3 o 4 años, ¿no? a Bolivia. Allí se construyó un altar que ya se dejó fijo, digamos, porque es enorme, y allí fue entonces la misa de clausura. Así que fue una experiencia muy enriquecedora y renovadora, y esperemos entonces poder también, bueno, continuar con todo este entusiasmo que nos deja siempre este tipo de congresos. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, hemos celebrado la misa, anunciamos a Cristo con nuestras vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Se nos ha manifestado el Señor como el pastor anunciado por los profetas. Somos reflejo de su amor allí donde servimos. Nos retiramos cantando Cantad a María, de la página